el expositor Alex Contreras es gerente general de nuestro socio All Energy Perú. Cuenta con representación de empresa alemana, italiana, holandesa y es ingeniero mecánico de la UNI y es muy activo también en el Colegio de Ingenieros del Perú y nos da mucho gusto aprender algo más sobre el biogás, porque el biogás puede mucho más, tiene más beneficios de lo que uno quizás piensa en el primer momento. Un poco antes de darle la palabra a Alex Contreras, por favor, ya veo que todos tienen el micrófono apagado, muchas gracias, y muchos ya han puesto su nombre completo para saber si de verdad están las personas que se han registrado y por un tema de seguridad quienes están. En segundo lugar, pueden utilizar el chat para las preguntas. Ahí se van a recopilar y ya al final podemos alimentarnos de esas preguntas. Así que es mejor poner las preguntas ya cuando se le ocurre y no recién al final, porque ahí muchas veces uno se puede olvidar. Ya, nuevamente es un gusto tenerles acá. Alex, por favor, el escenario es todo tuyo. Estamos ya esperando con mucho interés y curiosidad lo que vas a compartir con nosotros sobre biogás, el combustible verde multifacético. Muchas gracias, Juan Patrick. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Peruano-Alemana por esta oportunidad. Muchas gracias a todos los asistentes por su interés. El tema que vamos a tocar hoy es un tema muy interesante. Yo empecé conociendo el biogás como un proyecto de tesis de investigación. Participé en un equipo multidisciplinario de investigadores en el Centro de Energías Renovables. Y desde allí, desde los años 2002, 2003, vengo tratando este tema con bastante interés, con bastante desarrollo, con bastante potencial, ¿no? Y el título del tema de hoy creo que lo resume bastante bien. Combustible verde multifacético. Vamos a ver lo que has hecho, los empastes. Vamos a ver que el biogás es muy multifacético, muy beneficioso para el medio ambiente y para la calidad del combustible, especialmente para los motores de combustión interna. Bueno, voy a empezar haciendo una reflexión en estos días que estuvimos desde marzo, abril, mayo, una cuarentena bien estricta, no solo en Perú, sino en varios lugares del mundo. El aire fue más transparente, ¿no? O sea, eso es una evidencia de cómo afecta las emisiones, principalmente de la actividad del transporte, ¿no?, a nuestra calidad del aire. Aquí les comparto una fotografía que fue viral, digamos. Fue una fotografía que se tomó desde Chorrillos y se divisaba muy bien la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces eso nos da una idea de la transparencia, de la mejora de la calidad del aire durante esos días. El reto es tratar de manejar con tecnologías, procurar alcanzar esa pureza del aire con tecnologías que disminuyan las emisiones de material particulado y también de CO2, que es un gas de efecto invernadero que está causando pues el calentamiento global, y nosotros como país megadiverso somos también los más afectados, ¿no? Somos los más sensibles a estos cambios.
Quería también comentarles los beneficios de capturar el biogás y utilizarlo como combustible en reemplazo de otros combustibles más contaminantes, como el diésel. Mi experiencia, digamos que el primer proyecto a nivel industrial satisfactorio fue un proyecto que realizamos en el hipódromo de Monterrico, donde se procesaba una cantidad, un porcentaje de la cantidad de estiércol. Vamos a ver más adelante unas fotos, pero lo importante es que esta planta en el hipódromo de algo de 1000 metros cuadrados representaba el efecto beneficioso al medio ambiente, representaba como el mismo efecto que logramos con una reforestación de 50 hectáreas de siembra de árboles, ¿no? En este cuadro vemos que un árbol, por decir, cada año absorbe de 20 a 30 kilogramos de CO2. Otro dato importante es que por cada 10.000 kilómetros del recorrido de un auto, las emisiones que provoca recién va a poder absorberse con un árbol durante 20 años, ¿no? O sea, si por decir yo tengo un auto que ya tiene 100.000 kilómetros de recorrido, debería procurar sembrar al menos 10 árboles y mantenerlos durante 20 años para tratar de equilibrar las emisiones que he logrado con mi auto, ¿no? Entonces, esa es una reflexión y lo potente de los proyectos de biogás es eso precisamente, ¿no? Si hacemos la equivalencia del CO2 en su poder de efecto invernadero, el metano, que es un gas también de efecto invernadero, es 23 veces más nocivo respecto al CO2. Entonces, si capturamos una tonelada de metano y solamente lo incineramos, lo combustionamos, ya estamos ayudando al medio ambiente. Le estamos reduciendo 23 veces su poder nocivo de efecto invernadero. Entonces, un proyecto de biogás como el proyecto del hipódromo, que es solamente 1000 metros cuadrados de la planta, que procesa alrededor de 5 toneladas día de estiércol, representa como haber reforestado 50 hectáreas. Ahí está la potencia de los proyectos de captura de metano o de plantas de biogás. Aquí un esquema, más o menos cómo es el proceso de generación de biogás, con el manejo de los residuos orgánicos, en este caso el estiércol de los caballos, se vierte a un tanque donde se mezcla con una proporción de agua. Esa mezcla, ese lodo ya se vierte a los biodigestores. En realidad en el hipódromo hay 3 biodigestores anaeróbicos, y de allí se espera, digamos, el periodo de transición, que es alrededor de 30 días, y comienza la producción de biogás. Esa producción de biogás va a ser mayor en verano por el calor que recibe. La temperatura que estamos en verano ayuda a que la degradación biológica de la biomasa se acelere y produce biogás. Ese biogás es utilizado actualmente en 2 grupos electrógenos de 50 kilowatts cada uno. Uno de ellos incluso se implementó con un sistema de cogeneración, o sea, aprovechamos el calor de los gases de escape y del enfriamiento mismo del motor para calentar a su vez a la biomasa, con la finalidad de mejorar la temperatura de degradación, mejorando la producción de biogás y también la calidad del fertilizante, ¿no? Porque con mayor temperatura los patógenos se eliminan en mayor proporción. Entonces, como investigador, comprobé varias cosas en este tema de cogeneración. Estábamos entregando 50 kilowatts
sin cogeneración, y cuando colocamos la cogeneración subió un poco esa potencia al eje, debido a que reemplazamos el ventilador que normalmente viene en un grupo electrógeno por una bomba que impulsa el agua para enfriar, ¿no? Con el intercambiador de calor. Entonces esa diferencia de consumos energéticos favoreció para que el motor desarrolle un poco más de potencia. La eficiencia global, llegamos a una eficiencia del 85%, porque los sistemas de cogeneración aprovechan, digamos, el calor que antes se desperdiciaba, que es más o menos un 30% en los gases de escape y un 30% en las chaquetas del motor, pasan a ser aprovechables, ¿sí? Normalmente de la energía química del motor, de la energía química del combustible, en un motor estamos hablando del aprovechamiento de un 30 a 40% en el mejor de los casos. Con la cogeneración podemos llegar a ese aprovechamiento a 85 al 90%. Entonces, este sistema también produce un fertilizante de alta calidad, orgánico, para los cultivos, para la mejora de los cultivos, que ya han hecho experimentos en la universidad, con técnicos de la Universidad Agraria. Estas son las imágenes. Aquí están los 3 biodigestores que están en el hipódromo, y en la bolsa superior es en realidad la bolsa de almacenamiento de biogás. Más o menos la capacidad es 300 metros cúbicos que se almacena allí, y de allí ya se deriva para el funcionamiento de los grupos electrógenos. También este proyecto del hipódromo fue realizado en el año 2011 y 2012, exitoso. Con ese proyecto nos presentamos a un concurso en el Colegio de Ingenieros, un concurso nacional de CONIMERA, de un congreso de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica, y obtuvimos el primer puesto, ¿no? Porque era prácticamente el primer grupo electrógeno de nivel industrial que funcionaba confiablemente con una frecuencia constante de 60 Hz, el voltaje también constante, una energía de calidad, una energía eléctrica de calidad, y 50 kilowatts, que ya era un nivel industrial. Luego vino ya el funcionamiento del proyecto Guaycoloro, ¿no? Fue posterior a este proyecto. Entonces, y con la cogeneración, todos esos elementos fue favorable para que nos otorgasen el primer puesto en ese año, de ese concurso. Gracias a esa experiencia exitosa, hemos compartido información para investigadores de la universidad que han hecho sus tesis de investigación, y mi propia tesis también fue sobre ese tema. Hace poco, el año pasado, estuvimos atendiendo un requerimiento de la empresa Redondos, que tiene una crianza de cerdos, la actividad de la crianza de cerdos en Huacho, Huarmey y Pisco. En Huacho y Huarmey se han instalado grupos electrógenos de 150 kilowatts cada uno. Nosotros nos hemos dedicado a la instalación del sistema de alimentación de biogás, para que utilice solamente el almacenamiento prácticamente a presión atmosférica del biogás, y el mismo motor, cuando succiona, cuando empieza su funcionamiento, la succión que provoca los pistones es aprovechado para que la regulación de alimentación de biogás sea automática. Y lo convencional es que el biogás se almacene a cierta presión y de allí se alimente al motor, pero eso implica una mayor infraestructura e implica también mayor consumo energético. En cambio, esto solamente necesita el almacenamiento en una bolsa, como ven allí en la foto, en una bolsa, en este caso es de 500 metros cúbicos, que alimenta al motor gracias a la succión que provoca el mismo motor.
Bueno, nosotros ya como especialistas en el tema de generación con biogás, hemos hecho una alianza estratégica, representamos a la empresa R. Smith Enertech, una empresa fabricante de motores de ciclo Otto para diversos tipos de gases, especialmente biogás, gas natural, GLP y gas de madera o gas sintético. Vienen con sistemas integrados para la cogeneración, ya sea incluso para trigeneración, para producir frío o reemplazar el chillers de enfriamiento de agua, ¿no? Entonces, son soluciones que cada vez en el Perú van a tener más aplicaciones, porque también en el tema del gas natural, en los proyectos de masificación, en los proyectos y con la ley de generación distribuida, va a ser factible la aplicación de estas tecnologías eficientes, ¿no? Eficientes porque, como vemos, para proyectos de biogás hay mucho esfuerzo en infraestructura y debemos utilizar eficientemente esa energía que obtenemos de la degradación de la biomasa. Bueno, esa es una aplicación, digamos, del biogás, producir in situ, donde se produce el biogás, producir energía eléctrica para el consumo de los procesos, ¿no? Sobre todo de las empresas agroindustriales, de las empresas de manejo de residuos orgánicos, como por decir Petramas en Lima, tiene 2 rellenos sanitarios que producen biogás. Y en el caso de Petramas, en su planta de Guaycoloro, ya generan energía eléctrica que además alimenta la red de distribución. Hay una porción de biogás que se está incinerando, que podrían aprovecharlo mediante otra tecnología que ahora vamos a pasar a explicar en esta parte. Entonces, en nuestro avance, en nuestro desarrollo y sobre todo en nuestras preguntas, ¿no? En nuestra curiosidad de cuando hacíamos investigación, buscábamos cómo mejorar el funcionamiento de los motores, porque generalmente el biogás viene con una proporción de 60% de metano, casi 40% de CO2 y trazas de ácido sulfídrico que hay que retirarlo, ¿no? Y también vapor de agua. Entonces, en esas preguntas siempre nos decíamos cómo separar el CO2, ¿no? Porque es prácticamente lo que impide llegar a los motores a la máxima eficiencia, porque prácticamente es un gas inerte que ingresa al motor y no reacciona y más bien ocupa un espacio. Entonces ya estábamos viendo las formas de separación del CO2. Una de ellas que tratamos de experimentar en la universidad era el enfriamiento del biogás para que el CO2, cuando llegue a su temperatura de solidificación, deje libre el metano. Era una aplicación. Las otras aplicaciones son mediante zeolitas o carbón activado para retener el CO2 y dejar con mayor pureza el metano. Entonces, en ese tránsito, en ese camino, encontramos una tecnología muy adecuada para poner en valor el biogás a niveles de alta calidad y por ello tenemos la representación de EasyTech, una empresa especializada en tecnología de gases, ingeniería de gases, y la empresa holandesa Stirling, que ha desarrollado un sistema de criogenia muy compacto, muy eficiente y muy confiable. Entonces, la aplicación principal para el biogás es la purificación, la limpieza, la purificación
Y ese nivel de calidad es prácticamente similar al gas natural de las redes. Entonces se podría aprovechar la producción del biometano y se inyecta a la red de distribución de gas natural. Por ello, la relación entre el biogás y la cadena de valor del gas natural son muy amigables, son muy complementarias, y Perú, que tiene recursos en gas natural, debería desarrollar más aún su infraestructura de redes para que a futuro, cuando tengamos mayores producciones de biogás, se complementen y tengamos el uso de las redes con alimentación de biometano. Claro, ese biometano tiene que tener los estándares de calidad para que no haya ningún problema. Entonces, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, luego de la limpieza del biogás, obtenemos biometano, podemos licuefactarlo para usarlo en otro punto de consumo. Al concentrar el biometano en estado líquido, es como reducirle 600 veces el volumen, y ya la logística se hace más sencillo. Lo transporto hacia otro lugar de consumo o puedo también distribuirlo en una estación de servicio para venta de bio-GNL. Ese bio-GNL vamos a ver que sus características son incluso un poco mayores en calidad que el GNL que nosotros tenemos de la planta de Melchorita. Vamos a ver que el recurso de gas natural que proviene de Camisea es un gas natural muy bueno para usos térmicos, para usos en calderos y hornos, por el calor, por el poder calorífico alto, pero para uso en motores de combustión interna hay que tener un poco más de cuidado porque sucede algo similar a lo que es cuando utilizamos una gasolina de bajo octanaje en un motor con alta relación de compresión. Más adelante vamos a explicar un poco más de ello. Y bueno, aquí también esta tecnología se aplica para licuefacción de gas natural, es algo que nosotros ya venimos proponiendo desde hace buen tiempo y estamos avanzando con proyectos para producción de GNL en la propia estación de servicio, en las estaciones que ya están conectadas al ducto. Lo bueno de esta tecnología es que permite tener una calidad mayor del GNL para uso automotriz, ¿no? Ya que tenemos el sistema de limpieza allí mismo, lo configuramos para alcanzar números de metanos altos y especiales para uso automotriz. Esta es la disposición, la configuración de una planta, por ejemplo, de unas 10 toneladas por día, ya sea para producción de bio-GNL o GNL, ¿no? Es en realidad bien compacto. Son 2 contenedores de 40 pies, estamos hablando de 5 metros de ancho por 12 de largo. Además, un sistema de chiller para, más adelante voy a explicar que el sistema de criogenia necesita retirar una porción de calor del foco caliente del ciclo. En este caso, en conclusión, es que del 100% del gas que recojo del ducto de gas, un 90% lo vuelvo líquido, lo criogenizo, y un 10% es producido un gas secundario porque hay que hacer un proceso de limpieza. El gas natural contiene también trazas de CO2, trazas de propano, butano, y esos componentes cuando están expuestos a temperaturas por debajo de 160 grados se solidifican. Entonces tenemos que hacer un proceso de limpieza previamente antes de pasar a la fase de licuefacción. Ese proceso de limpieza genera un gas secundario, un gas de cola, que lo podemos aprovechar en un grupo electrógeno para generar la energía eléctrica que consumen estos criogeneradores.
precisamente la alianza con RSB Energy permite tener una configuración de un grupo electrógeno especial para esa condición de la composición del gas natural con un número de metano bien bajo. Se configura especialmente la relación de compresión de ese motor para no tener problemas. Incluso estamos evaluando si el grupo electrógeno viene con un sistema de cogeneración para producir el agua helada que necesita el ciclo termodinámico Stirling. Y reemplazamos el chiller que está allí, lo reemplazamos y la eficiencia global mejora considerablemente. Pero siempre la inversión es un poco mayor, eso hay que tener siempre presente. Cuando queremos alcanzar mayores eficiencias, hay que hacer una inversión inicial un poco mayor, pero se recupera en el tiempo porque estamos gastando menos energía. Esta es una vista de planta de la misma configuración para 10 toneladas por día. Y más o menos aquí están las curvas de performance de los criogeneradores. En este caso es de un criogenerador de 4 cilindros. Nosotros en la imagen anterior hemos visto que hay 10 criogeneradores. Cada uno de ellos produce en promedio 1 tonelada de bio-GNL. Pero esa producción va a depender de la presión de suministro del biogás, del biometano o del gas natural. Para el caso del gas natural, las redes de distribución de gas natural para las estaciones estamos alrededor de 16 a 20 watt, y justo es la región donde la máquina consume menos energía. Aquí está, esta curva azul es el consumo específico de energía. Estamos en la región donde menos consumo de energía, es muy eficiente, y también la producción de GNL o bio-GNL es la mayor en esta región. La curva roja es una producción en caso que el gas esté más frío, mediante un proceso previo de enfriamiento convencional podemos mejorar la producción, pero más que todo también estas máquinas se aplican para recuperación de boil off, que es el vapor del GNL o bio-GNL, que ya no necesita un proceso de limpieza. Como es vapor de GNL, ya está limpio, y además su temperatura puede ser menos 100 grados centígrados, y ya solamente necesito enfriarlo un poco más para alcanzar su estado líquido. El corazón del sistema es el ciclo Stirling inverso, que lo usamos en la versión de refrigerador, gracias a la impulsión en el eje. El impulso giratorio hace que el gas el pistón y un desplazador se desplacen y hagan que el gas de trabajo, en este caso es helio, transite de una zona de alta presión, que está en la zona inferior, a una zona de baja presión. En la zona de baja presión, el helio se expande más o menos en un ritmo de 1000 veces en un minuto, y esa expansión es la que logra la absorción continua de calor, ¿no? Entonces, el gas natural o biometano solamente necesita ingresar a esta zona fría, ingresa y el intercambiador de calor le absorbe el calor, y el gas natural o biometano se enfría tanto que cambia de fase. Cuando llegamos a menos 162 grados, su fase ya es líquida, y por aquí ya sale el bio-GNL o GNL. Bueno, las aplicaciones ya teniendo el producto del bio-GNL o GNL ya son muy diversas, ¿no? En generación eléctrica, por decir, ya se vuelven factibles los proyectos donde el ducto o donde la fuente está lejana, ¿no? Entonces solamente llevamos el bio-GNL en un cisterna criogénico
lo trasvasamos a un cisterna fijo y de allí se vaporiza y alimenta a los grupos electrógenos. Por decir, en operaciones mineras ya se puede reemplazar los grupos electrógenos diésel en esta primera fase por GNL, y luego cuando ya se desarrolle la infraestructura de mayor producción de biogás y bio-GNL, tenga ese mercado. Embarcaciones pesqueras también pueden usar el bio-GNL ya sea con un sistema dedicado a gas natural o bifuel, que son la versión del motor diésel que reemplaza una porción del petróleo por gas natural. En este caso de las embarcaciones pesqueras, estamos participando en un proyecto de investigación en Arequipa, en Mollendo, para liquefactar el biogás que se va a producir del manejo de residuos pesqueros, ¿no? Es un proyecto piloto muy interesante que se va a producir biometano, se va a liquefactar ese biometano y ese biometano se va a utilizar en una embarcación pesquera pequeña, ¿no? Artesanal. Entonces es un proyecto que se está coordinando con la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, y el Instituto Pesquero. Luego, en camiones mineros también tiene aplicación el GNL y el bio-GNL, especialmente en los proyectos Mar Cobre y Quellaveco, que ya los camiones han venido con sus motores preconfigurados para usar la versión bifuel, que reemplace alrededor del 70-80% del diésel con GNL o bio-GNL. Proyectos de redes de gas natural también pueden ser alimentados con bio-GNL, como ya estamos viendo las ciudades del norte y del sur del Perú. Se está llevando GNL de la planta de Mechorita en estado líquido, se resecciona, se trasvasa a un recipiente fijo, eso se vaporiza y se distribuye por redes. Esa cadena de valor también la puede recibir bio-GNL. Y bueno, los corredores viales interprovinciales, hay proyectos interesantes, primero de desarrollar en la costa, de producción de GNL y bio-GNL en la costa, y que los buses y camiones de carga interprovinciales aprovechen o consuman ese combustible limpio. Aquí justo el proyecto de Mar Cobre está solicitando un GNL de un número de metano especial superior a 80, como ven en este cuadro de especificaciones. Este dato del número de metano superior a 80. El número de metano para el gas natural es equivalente al concepto de octanaje que nosotros conocemos en lo que es gasolinas, ¿no? Nosotros, por decir, tenemos gasolina de 84, de 90, de 95 y de 97 octanos, ¿no? Entonces, cuando uno adquiere un vehículo nuevo, y si es un vehículo con alta relación de compresión, como son los autos deportivos, por decir, necesitamos utilizar una gasolina de alto octanaje, porque si usamos una gasolina de bajo octanaje, va a provocar una detonación, ¿no? O sea, el combustible no resiste la compresión en el interior del motor y se autoenciende antes incluso que la chispa de la bujía salte. Eso hay que evitar, y algo similar sucede con el gas natural. Y sobre todo en estas tecnologías bifuel, donde el ciclo diésel tiene mayor relación de compresión. Entonces, lo mínimo que necesita la especificación del GNL para estos camiones es de 80, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver cómo el bio-GNL puede solucionar este problema.
Como vemos aquí, hicimos unos cálculos, unas simulaciones del número de metano del gas natural que tenemos en las redes de Contugás y Cálida, y el resultado es 78. O sea, es un poco menos de lo que requiere en Caterpillar. Entonces, el GNL que produce Melchorita está en ese orden de 78 de número de metano. Es muy bueno para uso en calderos, en hornos, pero para uso vehicular hay que tener más cuidado, y acá también se reporta en el número de metano a nivel mundial de parte de la procedencia, ¿no?, del GNL. Hay diversos productores en el mundo de GNL, y acá tenemos su distribución del número de metano. Por decir, el número de metano casi de 100 es este punto que corresponde a Estados Unidos, Alaska. Y este punto azul es de Noruega, con un número de metano de 78, 77 más o menos. Y acá está Perú, ¿no? Este círculo casi transparente está Perú, aquí, con un número de metano de 77, 78, con un índice de Webbe alto, pero ese es más que todo como un índice de poder calorífico, muy bueno para aplicaciones térmicas, pero para vehículos, para motores de combustión interna, necesitamos que tenga mayor número de metano. Allí viene la versatilidad del biogás, ¿no? El biogás, como había mencionado, tiene 60% de metano y 40% de CO2 prácticamente, ¿no? Entonces, ese CO2 en la práctica para el proceso de liquefacción, casi todo se elimina o se limpia, digamos, con el carbón activado. Entonces, el metano que se va a pasar a su liquefacción es prácticamente 100%, ¿no? Entonces, su número de metano es casi 100. Y puede ser utilizado como un aditivo para estabilizar el GNL con bajo número de metano, como ya se está haciendo en Europa, ¿no? Para uso vehicular, el bio-GNL estabiliza el GNL, le da mayor número de metano y se utiliza en los motores sin problemas. Esta es una ilustración gráfica del efecto de la detonación, cómo se producen los puntos calientes y se autoenciende sin que todavía llegue el frente de llama, y se generan dos frentes de llama y chocan, ¿no? Ese es el sonido característico de la detonación, por ese choque de esas dos frentes de llama. Nuestro sistema está proponiendo la liquefacción en las estaciones de servicio, y estamos con nuestro sistema de purificación especial. Estamos logrando alcanzar 83 de número de metano con el mismo gas de camisea, y también podemos llegar hasta 90 incluso para aplicaciones especiales. Es por ello que estamos realizando una propuesta para el proyecto Mar Cobre que produzca un gas natural en Marcona, un GNL en Marcona, y utilice este GNL en su flota de camiones Caterpillar. Bueno, aquí, ¿cómo influye el número de metano dentro de la cámara de combustión? Si vemos la curva roja, nos da una referencia de la temperatura al interior de la cámara de combustión, cómo va subiendo la temperatura conforme el número de metano es menor. Aquí también esta línea celeste más o menos nos indica, mientras el número de metano esté por encima de 70, prácticamente no necesitamos avanzar la chispa del motor,
pero cuando ya es el número de metano baja de 70, en un ciclo Otto necesitamos adelantar la chispa de la bujía, pero eso implica una menor eficiencia, ¿no? La eficiencia o la performance va bajando, hay un derrateo de la potencia. Esto también es para el ciclo dual, mientras el número de metano esté por encima de 78, la eficiencia en un sistema dual estamos al 98%, digamos, respecto a la eficiencia del diésel, ¿no? Ya por menos de 78 ya no es recomendable en el uso de sistemas diésel. Bueno, aquí les presento una imagen, un diagrama de cómo estamos proyectando una estación de servicio con GNL. La estación es alrededor de 3.500 metros cuadrados, es una estación grande, donde permite el alojamiento de una planta de 10 hasta 20 toneladas por día. Va a almacenar el GNL en unos recipientes verticales, y esto va a abastecer a la isla para atender a los buses y camiones. Incluso se está contemplando que esta estación reciba una cantidad de bio-GNL, porque hay una fuente de biogás cercana a este grifo que se va a complementar muy bien, ¿no? Y ese es justo el mensaje, que aprovechar la infraestructura, el mercado del gas natural, para que el biogás o bio-GNL tenga también una cabida y tenga inclusive una participación importante en la calidad del GNL para uso vehicular. Bueno, aquí les comparto la experiencia de Foggia en Italia, para que vean la relación del biometano o bio-GNL incluso con el hidrógeno. El hidrógeno verde se está pensando obtenerlo del biogás, ¿no? El biogás es metano y CO2, el metano es CH4 la fórmula. Esas 4 moléculas de hidrógeno pueden separarse para conseguir el hidrógeno que pueda usarse, por decir, en celdas de hidrógeno para la electromovilidad. En este caso es un caso inverso, es una aplicación de la energía excedente del parque eólico en Troya, por Bari, al sur de Italia, donde el viento es bien fuerte, hay un bosque eólico, y aquí creo podemos ver el video, donde la energía excedente del parque eólico se aprovecha, produciendo en esos momentos hidrógeno mediante electrólisis de agua. El hidrógeno es el insumo para ser reaccionado con el CO2. En esta planta también se captura CO2 del aire. Recordemos que cada vez la concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando. Ahorita estamos hablando de unos 410 ppm, ¿no? Partes por millón de CO2 en la atmósfera. Esa concentración es recogida, ese CO2 es atrapado, ese CO2 mediante este sistema. El CO2 capturado con el hidrógeno producido mediante electrólisis, ambos reaccionan catalíticamente, se forma la molécula de metano, y ese metano es licuefactado en esta zona, donde se utilizan los equipos Stirling para licuefactar ese biometano sintético, digamos, ¿no? Entonces, esto es una muestra del esfuerzo que estamos haciendo en las tecnologías para ver cómo mejorar nuestra huella de carbono, nuestras emisiones, ¿no? Disminuir nuestras emisiones para mitigar los efectos del cambio climático. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a sus consultas para... a ver.
Ya, Voy a muchas dejar de compartir gracias. la pantalla. Perfecto, muchas gracias, Alex Contreras. Muy interesante. Em, Todo lo multifacético que es el biogás. Por eso también escogimos el título de la charla, porque de verdad el biogás es mucho más de solo quemarlo en una caldera o en una cocina. Tiene a veces un poco esa fama de que solo lo uso para luego quemarlo, pero no, puede hacer mucho más. Ya tengo varias preguntas, pueden usar todavía más el chat. Y ya me gustaría empezar con las preguntas. Hay las tres primeras que van un poco en la misma dirección, las voy a consolidar y se trata de a partir de qué residuos puedo hacer el biogás, ¿no? Funciona con aguas negras domiciliarias, o sea, aguas servidas, o qué más, si no solo, digamos, desechos generados por animales, ¿qué más puedo utilizar? Por ejemplo, también viene la pregunta expresa de la industria pesquera, ¿no? Y justo en combinación con lo que mencionas, las embarcaciones de pesqueras, si podrían generar su biogás con sus desechos y luego utilizarlo en las embarcaciones, sería pues un proyecto súper interesante. ¿Qué piensas al respecto? Sí, gracias. Interesante la pregunta. En realidad, cualquier materia orgánica va a desprender, se va a degradar y va a generar CO2 y metano en su última fase. Entonces, por decir, en aguas servidas en Cusco, Seracusco ya está con un proyecto de generación eléctrica con cogeneración gracias al manejo de sus aguas servidas, ¿no? Acá también en Lima hay bastante potencial para mejorar la calidad del agua y esa agua utilizarse en sistemas de regadío, por decir. En la UNI tenemos una planta pequeña de tratamiento de aguas residuales del pueblo joven que está a la espalda de la universidad. Se recoge una porción de aguas servidas, pasa a un reactor anaeróbico, se produce biogás y el agua ya mediante lagunas de oxidación se trata para utilizarla para regar los parques y los jardines de la universidad. Y quizás complementando porque acá estamos viendo un poco más, ya cuando tenemos el biogás, existen diferentes tecnologías de generar biogás. Hay tecnología más convencional y hay otra que permite también utilizar hasta la paja de la caña de azúcar, ¿no? Ya es un sistema de 2 etapas. Por ejemplo, en la Universidad Católica en Arequipa hay un piloto de ese sistema, cómo ampliar ¿cómo se llama? El uso del biogás o de las materias a partir de las cuales hacer el biogás. Si ahí tienen interés, también nos pueden contactar con la Cámara y les podemos brindar la información acerca de esa tecnología. Tengo más preguntas acá. De Rosa Castañeda del Ministerio de Transportes. ¿Qué inversión se necesitaría para instalar una planta de biogás en una zona de 4.500 metros sobre el nivel de mar, donde hay una producción de ganado vacuno, a fin de generar un grupo electrógeno? Sí, se tendría que hacer un, un balance de la cantidad de estiércol, ¿no? Para procesar. De acuerdo a ello, podemos hacer con mucho gusto, podemos dimensionar una planta para procesar esa biomasa. Y precisamente es otra solución que necesitamos brindar para las zonas altoandinas, donde el biogás puede solucionar el tema del friaje. Interesante esa aplicación. Exacto, con la cogeneración, o sea, con el grupo electrógeno, aprovechando el calor, o sea, ya lo tengo ahí, exactamente. Ahí ya ven el contacto de Alex Contreras, también van a recibir después de la charla un PDF con láminas de la presentación y con el contacto para, digamos, poder acercarse para ya consultas
más directas. Tengo acá una pregunta que también es muy interesante de Cristian Correa. ¿Existe un marco regulador para el biometano y el bio-GNL? ¿Cómo es el lado de reglamento, de regulatorio en ese, o aplica Sí, nomás el del mismo gas natural? precisamente el gas natural se está haciendo la normativa del GNL. En el Colegio de Ingenieros tenemos un comité de normalización de GNL para aplicarlo ya en el transporte. Tenemos entendido que ya el Ministerio va a publicar el reglamento de la comercialización de GNL y tocaría dar el siguiente paso de normalización del bio-GNL para que se conecten muy bien. Pero ya teniendo la norma del GNL, como son productos muy similares, ya se puede rápidamente desarrollar la norma específica para bio-GNL. Ok, muchas gracias. Acá de Juan José Secada, de Combitrade, ¿existen experiencias de empresas ganaderas? Supongo que ahí se refiere a vacunos, porque ya hemos aprendido que en la crianza de cerdos ya se está aplicando, ¿no? El huacho. Sí, de acuerdo a los análisis químicos que se hacen del biogás proveniente del manejo de residuos de la crianza de cerdos, es el que mayor proporción de metano produce, alrededor de 70% se llega, ¿no? Pero el de ganado vacuno, en la universidad hemos medido 60% de metano. O sea, nosotros en la universidad teníamos una planta piloto que periódicamente teníamos que ir al camal a recoger residuos y también a la zona del Urín, donde comprábamos una porción de, creo que algo de 2 toneladas para activar de estiércol, para activar nuestro biodigestor. Pero sí, hay bastante bibliografía. En el Centro de Energías Renovables de la UNI está esas experiencias que se llegan al 60% y 40% de CO2. Ahora, el CO2 también es un recurso. Podemos utilizarlo, ahora se está utilizando en el cultivo de microalgas, ¿no? Las algas se alimentan del CO2 y esas microalgas se pueden utilizar como insumo para la producción de biodiesel o de repente utilizarlo como alimento para la piscicultura. Eso ya es un poco contestando la pregunta de George Tuñón del MINEM, de instalarse un proyecto de biogás, ¿qué gestión se realizará con el CO2 capturado, ¿no? Los proyectos de instalación de proyectos biogás ya vienen acompañados con la tecnología para el tratamiento del CO2. La pregunta, y creo que eso ya era un poco una respuesta, pero ¿eso hasta el momento es una idea o ya hay ejemplos donde se utiliza el CO2 para las microalgas? Sí, ya hay ejemplos. En España hay un proyecto bien interesante. Les puedo compartir la información a los que estén interesados. Y también el otro proyecto, el del CO2, si digamos una planta de biogás ya produce ese biogás, separamos el CO2 y separamos el metano ya sabemos cómo utilizarlo mediante el bio-GNL. El CO2 incluso lo utilizan también como fuente para hacerlo reaccionar con el hidrógeno que podemos producir con el excedente de energía renovable, energía de un panel fotovoltaico o de una fuente eólica. Entonces, producimos mediante electrólisis el hidrógeno y el CO2 que tenemos abundante, digamos, del biogás, también lo utilizamos para metanizarlo. Se metaniza el CO2 y digamos, la producción de metano proveniente del biogás puede aumentar incluso con el CO2.
Eso sí ya hay desarrollo de eso en Holanda, San Patrick. Y quizás un poco retomar lo que ya presentaste bastante al principio. O sea, nos preocupa el CO2, pero como hemos visto que aún más impactante es el metano. Entonces, de convertir el metano, de captarlo y aprovecharlo y utilizarlo, ya tengo un efecto muy positivo en el balance climático, ¿no? Ese CO2 adicional, digamos, es algo encima, pero ya el paso muy importante es de no dejar escapar el metano a la atmósfera, porque igual si se descompone la biomasa, igual emite el metano, y la idea es aprovecharlo para nosotros y no emitirlo a la atmósfera. Así es. Bien. Tengo una pregunta acá de Carlos Ontiveros de COSAPI. ¿El funcionamiento de camiones mineros en Mar Cobre y Quellaveco está en proceso de investigación o ya es una aplicación comercial? Es una solución ya que se está utilizando en México, en una mina de plata en la herradura. Ya los camiones Caterpillar están usando GNL. Aquí en realidad el proyecto también estuvo en licitación el año pasado para proveer de GNL, pero la dificultad me parece que fue porque el número de metano del GNL disponible de la planta Melchorita no cumple con la especificación requerida por Caterpillar. Entonces, por eso es que se puede continuar con el proyecto con una producción más confiable, de mayor calidad y más cercana a la operación minera, ¿no? Que Contugás tiene redes en Marcona y está dispuesto a llevar incluso el ducto hasta la misma operación minera para que allí se implemente un sistema de liquefacción, se produzca el GNL que necesitan esos camiones. Y ese GNL, a pesar de que es el mismo insumo, nuestro sistema de limpieza va a hacer que el número de metano sea 85, por decir, ¿no? Que es lo adecuado para uso en los ciclos dual Caterpillar. Perfecto, muchas gracias. Acá veo una última pregunta de Michelle Espinosa y ahí ya vamos al tema también muy interesante que no solo es la tecnología, sino el costo marginal entre biogás y el gas natural convencional. Eso creo que es un punto muy interesante para la implementación de proyectos, cómo van los costos. Sí, en el tema por decir redondos, el costo sería incluso muy competitivo, más competitivo que el gas natural. ¿Por qué? Porque Redondos implementó estos sistemas para eliminar los malos olores de su actividad en la zona. Entonces el ministerio prácticamente obligó para continuar las actividades en implementar estos sistemas de captura de metano. Eso ahora tienen una producción considerable de biogás que no lo están usando, lo están solamente incinerando. El 10% lo usan en un grupo electrógeno, pero un 90% se está incinerando. Ese potencial se puede liquefactar a un precio muy competitivo que puede complementar con una producción de GNL en una estación de servicio. En realidad, nosotros estamos propiciando ese desarrollo, ¿no? Esa complementariedad. Creo que es un punto muy interesante y agradezco por eso también la pregunta. O sea, hay casos muy diferentes, ¿no? Un tema es el caso que yo, digamos, desde la nada quiero decidirme entre biogás y el gas natural convencional. Y el otro tema es que yo tengo residuos, tengo que hacer algo con ellos. Ahí viene la pregunta, aprovechando eso y más bien utilizar el gas convencional, el gas natural convencional como complemento. Yo creo que ahí viene un poco el tema, o sea, dirigirse a las empresas
que ya tienen residuos, que como en la charla que tuvimos ayer, que toda biomasa residuo es energía solar acumulada. Y no aprovecharla es pues un desperdicio. Y eso es un poco, creo que la idea, o sea, ver qué tipo de material tengo y cómo aprovecharlo. Y me parece un enfoque muy interesante con el BioGNL, porque lo hace mucho más fácil de manejarlo, ¿no? Gas en su estado gasificado es más complejo, pero ya licuefactado es mucho más fácil de transportar, un volumen reducido, y creo que es un enfoque muy interesante. Por el momento no veo más preguntas. Estoy seguro de que si todavía tienen más consultas o también un poco más concretas, Alex va a estar a disposición con mucho gusto si quieren saber un poco más, si tienen ideas de proyectos. También si tienen interés en la tecnología de 2 etapas de biogás, con mucho gusto también les pasamos el contacto desde la cámara, que sería, digamos, un complemento perfecto, digamos, de las 2 tecnologías. Y ya, solo me queda agradecer a todos, a Alex por estar acá y presentar el tema, a todos que han estado acá hasta el final, y ya nos hemos pasado un poco el tiempo. Y me queda presentarles el cronograma de las próximas charlas. Hay diferentes charlas acá, ese es más algunas del sector minero. Y acá creo que todavía no la vemos, pero Carla, ¿me ayudas? Creo que el 15 de octubre hay la próxima charla en el tema de energía. Sí, eso es correcto, el 15 de octubre. Y eso será con nuestro socio Sudesco. Y ahí vamos a tratar más el tema de la eficiencia energética. Todo eso es en el círculo de nuestro clúster de energía de las empresas de la Cámara Alemana. Y bueno, y si les ocurren temas que les interesan, pónganlo en el chat para tener un poco de alimentación para más charlas más adelante. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y lo más importante, manténganse sanos en esos días. Muchas gracias, Juan Patrick. Gracias, Carla. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense.